El calor no cesa en la región de Argentina y Uruguay y claro, los efectos sobre las sequías son cada vez más importantes y está causando estragos en distintas industrias. Estamos en comunicación telefónica con Iván Ordóñez, economista especializado en agronegocios. Muy buenas tardes, Iván. Mariela Diegues lo saluda en Buenos Aires. Buenas tardes, Mariela, ¿me escuchas bien? Sí, perfectamente. Muchísimas gracias por este contacto, Iván. Entiendo que estás también en Buenos Aires. Así es. Bueno, en principio, es obvio decir que la sequía va a producir menor cantidad de productos para vender. ¿Cuál es el panorama que vos podés describir? Bueno, hasta más o menos 3 semanas, la sequía que se extiende desde los meses de invierno, desde aproximadamente mayo-junio, ya nos permitía vislumbrar una caída significativa de la producción de soja y de maíz, que son la campaña de verano. Y hace 3 semanas se inició una ola de calor que posicionó a la franja céntrica del país durante esas 3 semanas como el lugar más cálido del planeta Tierra. Entonces, a un patrón de precipitaciones muy por debajo de lo normal, se le agregaron temperaturas extremas que acentuaron el fenómeno de evapotranspiración. La evapotranspiración es la medición del agua realmente disponible para el crecimiento de las plantas y uno lo que mide generalmente es cuánta agua transpiran esas plantas. Cuando vos no tenés lluvias y a eso se le suma un aumento de la temperatura, el fenómeno de la evapotranspiración se recrudece y eso recorta el rendimiento. Hoy se estima que vamos a cosechar la mitad de soja y un 40% menos de maíz de lo que se cosechó en la campaña pasada. En términos en términos monetarios, eso implica una caída en exportaciones de alrededor de 20.000 millones de dólares. Aunque Iván, obviamente todavía estamos expectantes porque la campaña no terminó. Iván, menor cosecha, esto impacta en otras industrias que están vinculadas justamente a la venta de estos productos. ¿Cuáles serían? ¿De qué manera impacta? ¿En qué otros rubros? Mira, por lo pronto obviamente hay una destrucción de valor muy importante para los propios productores agrícolas, pero después está la red de proveedores de servicios al agro, que no solamente incluye, por ejemplo, a quienes les venden insumos como fertilizantes, semillas y agroquímicos, sino a el sistema financiero que financia alrededor del 20-25% de la campaña, hasta la logística. El grueso de los granos en Argentina se mueven con camión desde las zonas productivas hacia los dos principales puertos, que es el complejo rosarino y Bahía Blanca. Se calcula que vamos a tener alrededor de 1,5 millones menos de viajes de camión a causa del menor volumen a transportar que va a haber. Normalmente los viajes de camión están en alrededor de 3.800.000, 4 millones. Es una pérdida significativa de ingresos para todo lo que tiene que ver con la logística, que son más de 50.000 transportistas los que operan los camiones que realizan esos viajes. Con lo cual, ahí ya se expande porque después están los estacioneros, las compañías que proveen gasoil, como pueden ser YPF, que es la principal proveedora del mercado, etcétera. ¿Hay una estimación ya de cuánto va a ser la pérdida en determinados rubros? Es difícil de cuantificar porque hay que valorizar esas cantidades que te mencionaba, pero a un flete promedio de $30, si se pierden 1,5 millones de viajes de camión, estamos hablando de más de 45 millones de dólares en pérdidas para el sector transportista, si no me equivoco, hice la cuenta en el aire rápido. Este, entonces, evidentemente
la economía se va a ralentizar, una pérdida de 20.000 millones de dólares en exportaciones es básicamente una reducción del Producto Bruto en un 4%, una caída del PBI en un 4%. Entonces el impacto es muy grande. Sí, adelante. El impacto es muy grande y además como correlato lo que hace es disminuir el potencial importador del país. O sea, el país usa esos dólares que tiene por exportación para importar. ¿Y qué es lo que principalmente importa Argentina? Por sobre todas las cosas, el principal rubro de importación son piezas y partes e insumos para la industria. El segundo rubro de importación en importancia es la energía y los combustibles. Y muy por detrás vienen los bienes de consumo final, muy por detrás. Prácticamente Argentina no importa bienes finales de consumo, menos del 10% de las importaciones son bienes finales de consumo. Con lo cual, una reducción en 20.000 millones de dólares de las exportaciones va a redundar en menos partes y piezas para la industria y en menor combustible, con lo cual eso también va a obligar a determinadas industrias a producir menos y por lo tanto eso también va a reducir el PBI y probablemente eleve un poco el desempleo o por lo menos las suspensiones de turnos en las fábricas. ¿Hay productores que se van a quedar en el camino dada esta situación? Decididamente, el sistema está preparado para... el sistema, cuando hablo del sistema, hablo de los actores privados del sistema, que son los principales financiadores del sistema, están preparados para tolerar eventos de sequía, pero no de esta magnitud. Y además hay que recordar que el impacto de la sequía no es homogéneo, no es que todos perdieron lo mismo, sino que determinadas zonas perdieron más que otras. Lo que se conoce como la zona núcleo, que es lo que está alrededor de 300 kilómetros de Rosario, es la zona que más duro sufrió la sequía y ahí la caída de producción se estima en un 70%. Esa es la caída promedio para la zona, con lo cual va a haber muchísimos productores que no van a poder cosechar nada. Esos productores van a tener que recurrir a sus propios ahorros para reiniciar la campaña 2023-2024 y van a tener que obviamente pedir refinanciación a sus principales proveedores de insumos. Con lo cual es muy probable que en la campaña 23-24 lo que veamos es una caída significativa del valor de los alquileres y probablemente una reducción del área sembrada total, porque los productores no van a contar con todo el capital necesario para sembrar. Iván, los que puedan, ¿cómo van a hacer para salir adelante? Bueno, obviamente, como te decía recién, muchos no podrán y muchos tendrán que recurrir a sus exiguos ahorros. Recordemos que en Argentina rige un impuesto a la exportación de soja y un impuesto a la exportación de los cereales, que es del 33% para la soja y del 16% para los cereales, y que obviamente eso lima la capacidad de acumular capital de los productores. A su vez, en Argentina hay un tipo de cambio oficial que es la mitad del tipo de cambio financiero. El contado con liquidación, o MEP, se lo conoce en la jerga, digamos, que es un tipo de cambio legal que se opera en bolsa, es el doble del tipo de cambio oficial. Entonces, eso lima la capacidad de acumular, de ahorrar de los productores para enfrentar los momentos de vacas flacas, como le decimos en Argentina. Entonces, evidentemente, muchos van a quedar en el camino, es difícil estimar cuántos, y se va a recurrir principalmente a la capacidad prestable que tienen las compañías proveedoras de insumos. El problema es que con el cepo cambiario y la diferencia entre el dólar financiero y el dólar oficial, la mayoría de las compañías de insumos van a ver un problema a la hora de pedir a las casas matrices en Europa y en Estados Unidos una extensión de las líneas de financiamiento. Iván González, sobre el impacto de la sequía en la región. Muchísimas gracias por este contacto con DNews. Un gusto, saludos.